Lo que pongo en la diapositiva. Está grabando. ¿Sí los escucho? Pues hablamos sobre los objetivos generales. ¿Y en qué consisten los objetivos generales? ¿Para qué son? Pues es en donde se menciona de manera más amplia qué es lo que se busca con nuestro proyecto y los objetivos específicos son, bueno, es para situaciones más precisas que queremos solucionar o atender. E incluso usted nos mencionó, bueno, nos mostró una lista de verbos que estaría bien utilizar para la redacción de estos objetivos. Así es que en esa lista encontraban verbos, ¿no? Que nos decían si íbamos a analizar, a ordenar, si íbamos a enumerar, a explicar y demás, ¿no? A ver, ¿alguien de ustedes que mencione, recuerdo la actividad que pusimos los objetivos de nuestra vida, ¿no? Sí, profe, que eran objetivos generales y que era en general objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Ajá. ¿Y tú qué objetivos de tu vida pusiste? ¿O de la universidad? ¿Como Ay, híjole, general no me o como acuerdo, específicos? no me Pero acuerdo bien, pero bueno, en específicos me acuerdo que era como concluir mi carrera, el sacar buenas calificaciones, esmerarme en cada día en aprender más. ajá. Mis objetivos fueron como en un tiempo corto. Bueno, que esté practicando cotidianamente, por lo Ok. particular. Entonces ahí veíamos el ejemplo que un objetivo general de la universidad sería terminar la carrera, ¿no? Y los objetivos específicos, pues terminarla con buen promedio, titularme, obtener todos los créditos, ¿no? Entonces veíamos que el general pues, nos abarcaba todo el tema y los específicos nos abarcaba en especial pues los capítulos de la tesis, ¿no? Y recordemos que también que los objetivos pues tienen que ir con todo lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si nuestro tema era la matanza del 68, pues uno de los objetivos tenía que ser conocer el antecedente, un ejemplo, ¿no? Conocer el antecedente histórico de la matanza del 68. O sea, no podíamos tener un tema, tener un planteamiento del problema, una justificación y que los objetivos fueran conocer el COVID, ¿no? Entonces, que todo tenía que ir pues relacionado, ¿vale? Entonces vamos a continuar el día de hoy, déjenme ver si está grabando, con la cuestión de la elaboración de la introducción. A veces solemos confundirnos porque algunos de sus compañeros nos preguntan, la introducción pues es esa parte inicial del proyecto, ¿no? O de su tesis, de su libro. A veces se cuestiona por qué ya casi terminando el curso vamos a ver la introducción, ¿no? Pareciera que es algo ilógico haber escogido ya el tema, los objetivos, todo, y apenas comenzar a ver la introducción. De hecho, cuando ustedes se animen o se encuentren realizando su tesis, lo ideal en esta parte de la introducción es que lo hagan también al final. Yo les voy a poner un ejemplo. Imaginen su vida. Yo les preguntaría si ustedes creen que sería adecuado hacer una introducción de su vida o una bibliografía de su vida cuando tienen ustedes 10 años. O lo ideal sería hacerla cuando ya tienen pues cierta madurez, ¿no? Porque una introducción de su vida, no sé, a los 70 años, ya podrías decir cuándo naciste, en dónde naciste, en qué escuelas estudiaste, la carrera en donde la estudiaste, a los cuántos años te casaste, cuántos hijos tuviste,
cuántos empleos tuviste, cuál fue el empleo que más te gustó, si estudiaste una maestría, un doctorado, a qué edad pusiste un negocio, a los cuántos años fuiste abuelito, a los cuántos premios recibiste, cuántos idiomas estudiaste. Entonces, tomando ese ejemplo de la introducción de vida, pues lo ideal entonces es que la elaboren al final, ¿no? Porque si elaboran una introducción de su vida a los 30 años, cuando tengan 40 o 50 van a tener que volver a abrir ese libro y aumentarle información. Entonces, la introducción, vamos a verla como concepto que ahí nos dice, ¿qué es una introducción? Es el primer elemento del cuerpo o texto de trabajo en el cual el investigador presenta y señala la importancia y orientación del estudio. En esta introducción, pues hablamos del origen, antecedentes, objetivos y cómo se va a aplicar en el área investigada, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que nos dice, es el primer elemento del cuerpo o texto del trabajo. Ustedes, yo creo, han leído algún libro en donde se dan cuenta que lo primero que viene es la parte introductoria, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar un libro que traiga la introducción a la mitad o que lo traiga al final a comparación del índice, ¿no? O sea, hay libros que traen el índice al inicio o hay unos que sí lo traen al final o inclusive no sé si les ha tocado algún libro que no trae índice, ¿no? Entonces, esa parte del índice o capitulado lo vamos a ver yo creo que ya en la próxima clase. Pero bueno, aquí la introducción sí es un hecho que tiene que venir al inicio. A ver, Ian, ayúdame leyendo esa diapositiva, por favor. Sí, profe, dice la introducción de un ensayo. La introducción normalmente es corta, pero todo depende del ensayo que estamos haciendo. Algunos necesitarán una extensión remarcable, otras no. Su función es introducir al lector al tema que trataremos y, si es necesario, ponerlo al tanto de lo que se ha dicho del tema hasta el momento. En ella se presenta la hipótesis. La hipótesis es una idea que buscamos realizar, esclarecer o sustentar a lo largo de nuestro ensayo y alrededor de ella se desarrollará el cuerpo del texto. Es en sí la semilla de la que nace el ensayo. Es lo primero que hay que dominar para saber cómo hacer un ensayo. Ok, gracias. Entonces, ahí lo relevante es cuando nos dice que la introducción normalmente es corta. O sea, no nos está diciendo es corta. Está diciendo normalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí recuerdo una asesoría de mi revisor de la tesis de doctorado. Él me dice mucho, es una cuestión de estilo, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? No hay un tratado tal cual o un reglamento en específico que nos diga la introducción en una tesis debe de ser de una cuartilla, de 2 cuartillas. En la Universidad de Catepec, hasta donde tengo entendido, no se especifica tu introducción de cuánto debe de ser. En el caso de la UNAM, sí hay algún reglamento que te habla solamente del mínimo de páginas para una tesis de maestría o una tesis de licenciatura, maestría o doctorado. En la UAM te habla también de un mínimo de la tesis, pero no te dice la introducción, pues debe de ser de tantas páginas, ¿no? Entonces, lo ideal estipulado en una tesis normalmente se ve, pues es una cuartilla o 2 cuartillas, pero vuelvo al ejemplo de los libros. A mí me ha tocado leer algunas obras en donde se avientan introducción de 15 o hasta 20, 30 páginas, ¿no? Lo cual, pues se me hace raro porque de repente estás leyendo y ya cuando ves que ya llevas demasiadas páginas, pues te hace dudar y incluso hasta uno dice, yo creo ya empecé a leer el capítulo o alguno de los índices de la obra, ¿no? Y te regresas y te das cuenta que es una introducción. Es una cuestión de estilo, depende del trabajo que ustedes consideren que lleva la extensión de su introducción, pues ustedes deberán de realizarlo, ¿no? No hay algo que te diga,
también no hagamos lo que siempre les he dicho, también no hagamos una introducción de 3 renglones, ¿no? Porque, digo, finalmente es un trabajo académico, lo que siempre les recomiendo es métanle un poquito de, dice mi asesor, de paja, o decimos algunos otros, un poquito más de argumento, ¿no? Ahí vemos que la función es introducir al lector en el tema que trataremos. En esta introducción, pues entonces hay que tratar de decir las cosas generales sin darle demasiada explicación. ¿Cómo hacer la introducción de un ensayo? Ahí nos dice, toda introducción comienza con una hipótesis. Recuerden que la hipótesis ya ustedes ya la tienen, es esa respuesta previa que dimos a nuestro problema. No sé si recuerdan cuando hablábamos de cuando veíamos un choque en la avenida, ¿no? Que decíamos, pues posiblemente el carro rojo o deportivo fue el que se pasó el alto. Entonces era una hipótesis, no nos estaba constando nada, pero era una respuesta inmediata que estábamos dando, ¿no? La introducción debe ser clara. Creo que ahí es un punto que hemos visto en cada uno de los temas que hemos desarrollado en la clase, ¿no? La cuestión de la claridad se recomienda tanto en tu tema, en tu planteamiento, en tus objetivos, en todo. La introducción, entonces también debe de tener esa claridad, ¿no? No rebuscarle tanto, no darle tanto tecnicismo, pues tratar de ser muy, muy claros. Pone al lector en el contexto para que sepa por qué importa hablar del tema en cuestión. Por ejemplo, si vamos a hacer un tema del COVID, ¿cuál sería el contexto que hay que darle? Bueno, pues tendríamos que decirle que es un virus que se originó en China, que en México pues llegó, no se tiene una fecha exacta de cuándo llegó, pero sí tenemos una fecha exacta de que como por marzo fue cuando a todos, o a la mayoría de universidades, de centros de trabajo, te mandan de pandemia. Hoy en día hay casi, no tengo el dato, me parece que arriba de los 90,000 muertos. Ayer en las noticias decía que 1 millón de casos confirmados, ¿no? Entonces, el contexto es ese, ¿no? El contexto es cuando te dice tu problema alrededor de él, qué es lo que se está dando, ¿no? Por ejemplo, ayer salía una noticia, la han de haber visto, de que Estados Unidos dice que ya retira los cargos contra el general Salvador Cienfuegos y que le dicen a México, ahí te lo regreso. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Bueno, pues estamos en un contexto en donde varios ex servidores públicos de la anterior administración, pues se les está ahí revisando esta cuestión de casos de corrupción. En Estados Unidos acaba de haber una elección donde el presidente de México no reconoce o no felicita al menos al presidente, al ganador electo, el presidente electo de Estados Unidos, y pues se atribuye que entonces pues ahora ya se comienzan a desquitar diciendo, pues ahora entonces ahí te va, lo íbamos a juzgar. Entonces, todo ese es el contexto, ¿no? Define términos básicos y hace un repaso de la historia. La cuestión de los términos básicos ustedes ya la tienen, que era la cuestión conceptual. Recuerden que habíamos visto la cuestión de los conceptos. Se utiliza un lenguaje académico. Recuerden que la teoría diapositiva nos decía, sé claro, pero utiliza también tu lenguaje académico, ¿no? ¿Qué no debes de hacer? No hables de las conclusiones y no menciones las propuestas de soluciones a los problemas planteados. Creo que es muy claro. En la introducción vamos a mencionar el problema de nuestro trabajo, pero no les vamos a decir en qué concluye, ¿no? Recuerden el ejemplo de la vida, se va a hablar de la vida, pero no vamos a hablar en qué va a concluir, ¿no? No menciones las propuestas de solución. Recuerden, solamente estamos hablando de la extradición del general Salvador Cienfuegos, pero no les vamos a decir en qué va a terminar, ¿no? O sea, no les vamos a decir si finalmente aquí se le va a iniciar alguna investigación, se le va a iniciar un proceso, el presidente tal vez lo premie y lo meta a su gabinete. Entonces, bueno, no vamos a mencionar nada de eso.
¿Cuáles son las partes de la introducción? Ahí las vemos en 3 llaves para que lo entendamos un poco mejor. El enganche, ¿qué es el enganche? Pues es esa parte en donde vamos a tratar de, en pocas palabras, convencer al lector, ¿no? De que nuestro tema es importante. Decían en alguna oficina, no sé si han escuchado de la oficina de asuntos sin importancia, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esta parte porque si en la introducción de nuestro tema, pues damos a entender que el tema pues, es de poca importancia, que no es, pues nadie lo va a leer, ¿no? Entonces, en especial recuerden que a quien tenemos que convencer, pues es a nuestro asesor y a los que nos van a dar el voto para la tesis, ¿no? Entonces, pues el enganche es como eh, eh, dar esta parte introductoria del tema. No sé si han visto, hoy pues, está muy de moda en Netflix, les pongo un ejemplo. Cuando ven algunos cortos de los programas que se van a, o de las series o películas que se van a abrir en días próximos, normalmente uno ve como que la introducción y ahí es donde dices, ay, esa serie va a estar interesante, ¿no? O la trama se ve buena. Pero a veces te ponen un corto que poco te atrae y que dices, bueno, pues no me interesa. Aún así no quiere decir que porque la introducción es buena o es mala, digo, hay portadas de películas o introducción cortos que nos ponen y cuando la vemos resulta que la película, pues la historia era buena. En un libro pasa igual, está la frase, ¿no? Que te dice, no juzgues un libro por su portada, igual no juzgues un libro por su introducción o por su tema. Me parece que, deberemos de tratar de que nuestra introducción pues llamara la atención, ¿no? Está la tesis. ¿Qué es la tesis? Pues es esa parte en donde tú planteas tu versión, ¿no? En donde dices, si no se hace esto, puede pasar esto otro. Y el propósito, recuerden que esto ustedes ya lo tienen. El propósito, pues es el objetivo, donde ustedes pusieron, pues quiero hacer la tesis porque pues en mi lugar de trabajo encuentro información de ese tema, porque me gusta, porque lo he leído. Tipos de introducción, pues es muy rápido. Ven ahí la introducción contextual, o sea, es una introducción en donde comenzamos hablando acerca de cómo está el mundo que rodea a nuestro problema, ¿no? Podemos hablar del COVID, bueno, hablamos del contexto que se está dando, que estamos en confinamiento. Si estamos hablando de que alguno de nosotros o nuestros vecinos perdieron el empleo, pues hay que dar el contexto. Bueno, es que estamos en un contexto de una pandemia en donde muchos han sido despedidos, los negocios están cerrados. Entonces, ese es el contexto, ¿no? La pregunta, pueden iniciar su introducción con alguna pregunta. Por ejemplo, el tema del 68, comenzar diciendo, ¿sabes realmente quién fue el responsable de la matanza del 68? El tema, ¿qué otros temas traen ustedes? No sé, el feminismo o feminicidio, ¿alguno de ustedes lo trae? Una pregunta, ¿sabes en el Estado de México cuánto aumentó el feminismo hoy en día? ¿O sabes quién fue el responsable de soltar disparos en la manifestación de la semana pasada en Cancún? Introducción histórica, pues creo que es muy lógico. Pueden comenzar su introducción con una parte de un antecedente histórico, ¿no? De repente nos vamos mucho hasta la prehistoria o hasta la época de la independencia. Bastaría con que se fueran un antecedente histórico de su problema de investigación. El 68, pues sí tendrías que mencionar algo desde el 68. Del feminismo, dependiendo de tu problema, si tu problema es del año 2000, no tendrás por qué irte al feminicidio o la cuestión del feminismo desde su creación, ¿no? Ustedes lo deciden.
La introducción de referencia personal, ahí nos dice desde que era muy niño, aproximadamente a los 5 años. Bueno, aquí ya depende, ¿no? Si alguno de ustedes trae algún tema sobre la cuestión del feminicidio, pues creo que es válido, ¿no? Comentar como antes, como introducción que, no sé, Diego, es una idea, ¿no? O sea, que en su familia hace unos años se dio la cuestión de la desaparición de alguna prima, de algún familiar y bueno, todo eso derivó en que ustedes tengan interés en estudiar la cuestión del feminicidio. O sea, puede ser alguna cuestión personal que te motivó a hacer el tema, ¿no? La introducción de la cita, yo esto lo he visto normalmente en los discursos. No sé si han visto discursos en donde normalmente los oradores comienzan citando algún prócer, algún personaje de la historia o demás, ¿no? Es válido también que comiences tu introducción con alguna cita. Si revisan en la página de Tesis UNAM, mi tesis de licenciatura, yo comienzo la tesis con una cita. No la recuerdo bien, es sobre la cuestión de la organización y el éxito. Yo decidí comenzar, pero ojo, yo decidí comenzar la tesis, no la introducción. Bueno, a ver, Eduardo Cano, que nos eches la mano leyendo ese ejemplo de introducción, que así es como yo les voy a pedir la introducción de la actividad de hoy. La presente investigación se llevó a cabo a través de un plan de trabajo y un diagnóstico, el cual nos proporcionó la información para su desarrollo. En estos tiempos, los accidentes en el transporte público suceden a cada instante y un gran número de personas ha sido afectadas por estos acontecimientos, siendo esta la razón por la cual que nuestro tema de investigación es sobre accidentes por negligencia humana en el transporte autocar. En Cancún, Quintana Roo, muchas de las personas que hacen uso de estos servicios están inconformes debido a los accidentes que ocurren por la irresponsabilidad de los choferes, ya que este tipo de situaciones expone la vida de los pasajeros en peligro. Y lo peor de todo es que aunque reporten las quejas, los responsables del transporte no les dan solución a dichos problemas, por lo que la situación sigue ocurriendo una y otra vez. Este tema debe ser tratado de forma inmediata, ya que representa un gran peligro de vida para la sociedad en general. Es uno de los principales servicios que utilizamos para transportarnos a los diferentes lugares de la ciudad y necesitamos que nos brinde seguridad durante nuestro viaje. Además, para ya no permitir que esto siga ocurriendo. El desarrollo de este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de fundamentos de investigación, experimentando cada uno de los procesos en los que se dividió la metodología utilizada y de alguna de otra manera ayudar a la sociedad mediante propuestas que permitirán disminuir los accidentes en los camiones de uso público. Ok, Eduardo, muchas gracias. Entonces, ustedes dense cuenta qué elementos tiene esta introducción. Me parece que tienen los elementos que les proporcioné. La presente investigación se llevó a cabo, eso me suena a objetivos, ¿no? Los cuales ustedes ya lo tienen, entonces prácticamente pues los pondrían aquí. En estos tiempos los accidentes en el transporte público suceden a cada instante, eso me suena a contexto. La introducción no trae el tema, pero bueno, a lo que leyó su compañero es una cuestión del transporte público, ¿no? Entonces, nos está diciendo, si, como el tema es de transporte público, ¿cuál es el contexto? Pues es que es un contexto en el que hay accidentes en el transporte, suceden a cada instante, muchas personas han sido afectadas. ¿Qué más qué más estamos viendo? Este tema debe ser tratado de forma inmediata. Me parece que eso nos suena a justificación o nos suena también a hipótesis, ¿no? Dice ya que representa un peligro de vida, o sea, está él dando una respuesta, dice, como es un peligro debe ser atendido. Entonces aquí nos dice que también debemos de montar aquí la hipótesis y en esta parte
dense cuenta cómo nos dice al final, ayudará a la sociedad mediante propuestas que permitirán disminuir los accidentes. Creo que se cumple con lo que explicábamos en diapositivas anteriores, cuando les decíamos, vamos a poner la diapositiva, esta, ¿qué no debemos de hacer? No mencionar propuestas o soluciones a los problemas planteados. Si se dan cuenta, este ejemplo de conclusión no está poniendo la propuesta, no está diciendo, pues hay que poner Mexibus para quitar a los transportistas porque son los que van echándose carreritas y te rebasan y contaminan mucho. No, esta introducción solamente dice ayudar a la sociedad mediante propuestas. O sea, es válido mencionar que vas a plantear o a proponer propuestas, pero no digas cuáles porque pues es la introducción, ¿vale? Entonces, esta diapositiva sí me interesaría que le tomaran, de todos modos recuerden que el video está grabado, que le tomaran, si pueden, pues una captura de pantalla, un screen con el celular, o que lo anoten rápido, porque esta diapositiva básicamente es lo que yo les he comentado siempre, la fórmula para su introducción. ¿Qué vas a poner en la introducción? Tu objetivo general y el específico. Recuerden que no nada más es ponerlo así, sino que pónganle redacción, ¿no? La justificación, que son las preguntas que respondieron del para qué y el por qué. La metodología, la explicación del contenido por capítulo todavía no la tienen, y una conclusión principal. Entonces, vean el ejemplo de la introducción. Aquí solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. ¿Qué es lo que yo les he dicho? Cuando uno te piden hacer una cuartilla, dices, ¿cómo una cuartilla? ¿De dónde voy a sacar tanta información? Pero dense cuenta aquí, son 5 párrafos, cada uno este tiene 2 renglones, este tiene 3 renglones y medio. O sea, si ustedes van cumpliendo esa fórmula, cuando menos se den cuenta ya tienen una página de su introducción, ¿no? Entonces, ¿qué otra cuestión pueden poner ahí? Dice los objetivos, la justificación, la conclusión, la hipótesis, ¿no? Aquí nos falta en esta diapositiva la hipótesis, que pongan también la hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, vámonos a las actividades. No, profe. Gracias. En la plataforma viene la cuestión de que hagan su introducción. Y viene en la otra actividad, me parece que en el foro, no recuerdo. Bueno, una es que hagan la introducción con esta fórmula que les estoy poniendo aquí. Y la otra actividad es que respondan, que elaboren un pequeño cuestionario o guía de los temas que hemos visto en clase. Yo les estoy recomendando ahí que veamos los videos del canal del segundo parcial. Obviamente ahorita no van a terminar de ver todos los videos. Ahorita les voy a ampliar el plazo de esa actividad, a ver si se las pongo hasta el viernes o hasta el sábado que se cierre, para que tengan tiempo de ir repasando y de ir elaborando un tipo guía que les va a servir para el día lunes, que es ya nuestra evaluación. Vamos a hacer un pequeño examen acerca de todos estos temas, ¿no? Entonces, entre más rápido puedan hacer la guía, pues será mejor, ¿no? Para tener tiempo de subir bien el examen a la plataforma, ¿vale? Entonces, los reitero, en la actividad de hoy van a hacer la introducción y una guía de los temas que hemos visto en este segundo parcial, ¿vale? Pero en base a los videos, que es donde hacemos los comentarios y todo. Bueno, déjenme salgo de la grabación para que se pueda grabar, comiencen las actividades y vuelvo a iniciar.